Estaba el otro día siendo adoctrinado por los seguidores del Temach cuando descubrí que era una secta. ¿Y qué es secta? Frecuentemente se ven conceptos como Sigma, Chat, Alpha, Beta y Sim. Pero ¿qué significan realmente? Cada día aparecen más en redes sociales e incluso en algunos medios tradicionales, justo como el término Red Pill. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto en Latinoamérica? ¿Cómo han sido las afectaciones del movimiento Red Pill? ¿Cuáles son sus mayores expositores? Sin más por decir, denle con la intro. Lo preocupante de estos mayores expositores es que no buscan ayudar, sino lucrar con sus seguidores con el cerebro lavado, acercándose cada vez más a convertirse en una secta, y si ellos dicen que no lo son, pues no sé qué más podrían serlo. Hoy hablaremos del movimiento Red Pill, sus afectaciones en el mundo y cómo es que justifican estos argumentos. Es completamente innegable que las redes sociales ya no son un solo espacio virtual, sino también que se han trasladado al mundo real. Ideologías y opiniones logran calar en la sociedad gracias a los algoritmos que se han convertido en un medio de manipulación capaz de moldear lo que pensamos. De hecho, sobre cómo te manipula el algoritmo ya hablé en otro video que dejo en la descripción. Pero retomando el tema, el uso de estas plataformas ha facilitado la difusión de ideas a nivel global, donde no solo se mueven intereses ideológicos, sino también monetarios. Y aquí aparece otro concepto, los echo chambers o cámaras de eco digital, espacios donde los usuarios refuerzan únicamente las creencias que ya tienen, consumiendo contenido que los alimenta, en lugar de cuestionarles. En psicología esto se le llama sesgo de confirmación a esta selección tan selectiva, válgame la redundancia, que provoca los algoritmos y que puede llevar a la radicalización de las opiniones, alimentando posturas cada vez más extremas. Pero ¿qué tiene que ver todo esto de las posturas extremas y el movimiento Red Pill? El sentido de pertenencia fue un papel fundamental, lo que en un inicio parece un espacio seguro que empatiza con los sentimientos de exclusión, en realidad terminan radicalizando y convirtiendo esa vulnerabilidad en rabia dirigida hacia el enemigo, es decir, a los polos opuestos. Y quizás en algún momento llegaré a ver en algún comentario donde algún fan del temacho, de los Red Pillers que hasta abundan en internet, donde me va a decir que yo soy un aliado, donde soy un simp y cualquier cosa del estilo. Pero pues, ¿qué se puede esperar? Otro factor clave para la radicalización es la presión social sobre lo que significa ser un hombre de verdad. Cuando alguien no cumple con estos estándares suele ser un objeto de burla. Irónicamente no de mujeres, sino de otros hombres. Y por último, pero no menos importante, esta es la frustración relacionada con la sexualidad. Muchos terminan culpando directamente al sexo opuesto por no tener relaciones, en lugar de cuestionar sus propias creencias o expectativas. En resumen, la adopción de estas posturas tan radicales y tóxicas se convierte en una especie de defensa frente a la vulnerabilidad que produce no encajar en el estereotipo de hombre ideal. Lo que quieren vender como un hombre de verdad, lo que es ser un hombre de verdad. Vivimos en una época en la que cada vez y con mayor frecuencia aparecen gurús y supuestos líderes de opinión cuyo objetivo es captar seguidores, se aprovechan de las vulnerabilidades, los miedos y las inseguridades que tienen las personas. No los ven como personas, los ven como clientes, como una fuente de ingresos. Generalmente el contenido que suelen difundir no son soluciones reales, sino respuestas simplistas que suenan atractivas a simple vista, pero parecen rápidas y fáciles de entender. Sin embargo, lejos de ayudar, radicalizan los problemas y los reducen a explicaciones en blanco y negro, cuando son problemas que tienen muchos matices. La fórmula de sus respuestas suele ser la misma. Ellos son el problema, nosotros somos las víctimas. El problema de este discurso es que borra los matices. Los conflictos sociales, culturales y económicos son complejos, pero los gurús solo los convierten en relato de buenos contra malos, que alimentan resentimiento y la polarización de todo esto. Y esto no ocurre solamente con los Red Pillars, este es un fenómeno más amplio. Muchos de estos supuestos guías se apropian de causas que en un inicio fueron nobles, como la igualdad, la salud mental, la superación personal, y la desfiguran hasta perder su sentido original. Lo que comenzó como un esfuerzo para ayudar a otros termina convirtiendo en un producto de consumo masivo que genera un fanatismo, odio y división. No es raro encontrarse a un seguidor del Temach que vaya a aparecer alguno que ataque este video
Ah, en otras palabras, no buscan transformar vida, buscan crear un mercado de seguidores fieles, moldeados por el miedo y la frustración. O en otras palabras, crear una secta. Pero para poner un ejemplo más claro y más directo, hablemos de uno de los mayores expositores de este pensamiento, uno de los Red Pillars que logró estafar, manipular y reunir miles de seguidores alrededor de sus falsas ideas. Andrew Tate, uno de los gurús más visibles de masculinidades tóxicas. It's all wrong. De los episodios más sonados en el 2022, You have cuando stolen my Andrew Tate dreams. se vio envuelto en una disputa en Twitter con la activista ambiental sueca Greta. Tate intentó ponerla en ridícula, jactándose de poseer 33 automóviles y presumiendo las emisiones contaminantes que estos generaban. La respuesta de Greta fue algo histórico y con ironía le sugirió que le escribiera al correo energiadepenepequeño@comparteunavida.com y le mostró la captura en Twitter. Pero la humillación y la pelea no terminó ahí. Tate publicó un video fumando un puro, acompañado por una caja de pizza de la marca rumana Jerry's Pizza. Este simple detalle terminó delatando su ubicación. En paralelo, las autoridades ya lo investigaban por tráfico de personas y abuso, ya saben de qué abuso, y crimen organizado. Poco después de aquel cruce con Greta, Tate fue arrestado en Rumania junto a su hermano. Este episodio expuso no solo la arrogancia de Tate, sino también la fragilidad de su discurso que sostiene. Un líder que mientras presume poder, riqueza, es desenmascarado por un adolescente y donde se exponen sus graves delitos. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con lo anterior? Bueno, últimamente se ha visto mucho en redes sociales la difusión de un discurso bastante extraño alrededor de las llamadas energías femeninas y masculinas. Y aunque suene algo inofensivo, la verdad es que a veces suelen ser conceptos que terminan afectando, no solo en la percepción del mundo, sino a ti como individuo. Pongamos un ejemplo, creces en situación de Latinoamérica sin una figura de autoridad clara o referente positivo y llegas a la adolescencia o adultez temprana, sin demasiadas habilidades sociales, sintiéndote un poco perdido y de repente un día, mientras scrolleas en redes sociales, aparece un video de estos que hablan acerca del hombre alfa, el beta y el sim, y demás categorías ridículas. Al principio te quedas mirando porque aunque suene cuestionable parece convincente. Sobre todo cuando aplican frases, el hombre debería ser alfa como los animales en la naturaleza, o debemos regresar a un pasado en el que los hombres dominaban. Pero, déjame decirte algo, el concepto de alfa ni siquiera podría decirse que aplica en la naturaleza. El concepto de alfa no existe, o al menos en la naturaleza. Sé que ahora mismo estarás quedando como con cara de ¿qué? ¿Cómo de que no existe? Esto hasta lo vi en la escuela, pero siento decirte que no todo lo que ves en la escuela es cierto. ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Para ponerlo en contexto, el mito de los tipos de personalidad masculina tiene sus raíces en el concepto del macho alfa, que fue expuesto por el zoólogo David Mech en los años 70. Él observó en cautiverio y descubrió una supuesta jerarquía con un lobo alfa dominante, pero más tarde el mismo Mech aclaró que aquello era un error. Sí, su propia descubrición, un error. En estado salvaje, los lobos no tienen líderes dominantes, sino dinámicas sociales mucho más cooperativas y familiares. A pesar de esta corrección, el término alfa ya había hecho su mal. Fue absorbido por la cultura popular y más tarde corrompido por los gurús de autoayuda y de la desinformación. Estas categorías no son más que estereotipos de género, disfrazados de ciencia, reforzando la idea de que un hombre solo es valioso si encaja en el molde rígido, dominante, frío y exitoso y competitivo. Mientras tanto, cualquier otro tipo de masculinidad es puesta en ridículo, como beta u omega. Con el tiempo, los influencers y coaches de pseudomasculinidad encontraron un negocio completamente redondo: vender cursos, asesorías y secretos para convertirte en el macho alfa. El público objetivo: hombres jóvenes e inseguros, vulnerables que atraviesan momentos difíciles y buscan respuestas rápidas. Y aquí estamos, en pleno siglo XXI, con gente que aún cree en los lobos alfa, en energías masculinas,
y que pagan cursos de $200 para aprender cómo ser hombre. Un mito que nació de la mala interpretación científica, convertido en un dogma por charlatanes y hoy repetido y una otra vez hasta el cansancio, hasta parecer verdad. Pero la verdad es mucho más simple. La masculinidad no necesita un molde, no hay alfas, no hay betas, solo personas. Y mientras ellos solo venden humo y falsas ideas, las personas que más sufren son los que creen que ser un hombre se reduce a un estereotipo vacío, a solo encajar en un molde. Reconocer estos grupos como lo que son, pequeñas sectas modernas, es un paso crucial porque aunque hablen de energías masculinas, lo que realmente promueven son ideas tóxicas, agresividad, represión emocional y una visión limitada de lo que significa ser hombre. Basta con ver cómo han terminado los mayores exponentes del movimiento Red Pill o Alpha, envueltos en escándalos, contradeciéndose o haciéndose rico a costa de los problemas de sus seguidores. Venden humo y le echan la culpa de los fracasos y jamás ofrecen soluciones reales. Por esto, al desmitificar todo esto es liberador, te permite construir una masculinidad flexible, auténtica y libre de moldes absurdos, una forma de ser hombre o simplemente de ser persona, que no te encierra en etiquetas ni te obliga a imitar falsos gurús. Algo muy importante es que si te encuentras pasando por un momento difícil a nivel emocional o psicológico, la solución no está en unos cursos de masculinidad alfa que te dicen que le eches ganas, que entres en un modo guerra, sino en buscar acompañamiento profesional como un psicólogo o alguien de la salud mental. Así que te invito a dejar atrás estas ideas tóxicas y atreverte a ver la masculinidad desde un ángulo más amplio, más humano y menos radical, porque al final los que más hablan de cómo ser un hombre son los primeros que no cumplen con sus propias reglas. Yo soy Absurdo Crónico, también conocido como Josra. Así que si te gustó este video, me apoyarías mucho con un like y suscribiéndote. Y si quieres que hable de un tema en específico, déjamelo en los comentarios. Recuerda que mi única red social es Instagram, donde subo cosas sin sentido. Y sin nada más que decir, recuerda que el mundo en el que vivimos es completamente absurdo. Chao.